La vez pasada habíamos hablado de lo que es Vía Estellares desde una perspectiva esotérica, iniciática, como escuela de misterios. Hoy me gustaría hablarles de la propuesta educativa, formativa, exotérica, pública dentro de Vía Estelares. ¿Qué tal, Estelares? ¿Todo bien? La propuesta de hoy es abarcar los temarios troncales dentro de las propuestas que tenemos en Vía Estelares. Seguramente este video también va a ser colgado en la web futura, pero muy cercana, así que también te doy la bienvenida en caso de que estés viendo desde allí. Uno de los conocimientos troncales dentro de Vía Estellares es obviamente la magia occidental. Gracias a la infinidad de práctica, de estudio y de experiencia que he ganado en estos años, he podido organizar el estudio de la magia occidental en 3 temarios, en 3 niveles, que son conocidos como IMO, MOA y ME. Hace poco, o relativamente poco, habíamos grabado una secuencia que tenía que ver con cómo estudiar magia. Habíamos hablado de la magia menor, luego de cómo empezar con la alta magia, y habíamos dado una serie de indicaciones con respecto a eso. La aplicación dentro de lo que yo pienso que debe ser el estudio de la magia, bueno, la aplicación de todo esto son los 3 niveles. Para empezar, si no sabes nada de magia, IMO es fundamental. Introducción a la magia occidental. Es una formación relativamente larga, pero súper necesaria, en la que se abordan los elementos más primales del concepto, de la conceptología mágica, por así decirlo. Por un lado, las leyes de la magia, la historia de la magia, que son necesarias para un marco contextualizado, para que no sea simplemente una repetición de recetas, sino que realmente haya una base y un contexto de práctica. Luego, una serie de introducciones a las diferentes formas de la magia natural y de la magia menor en general. Entonces, ahí vas a aprender a trabajar con velas, con inciensos, con todo tipo de hierbas, y de a poco vamos a ir subiendo la complejidad de las prácticas y de los conceptos. Empezando desde la raíz de los elementos, tierra, aire, fuego y agua, hasta llegar a un acercamiento ligero de lo que puede ser el círculo mágico. Todo eso es IMO y es una formación prácticamente anual. El segundo nivel es MOA, Magia Occidental Avanzada. Es una formación de más o menos unos 6 meses y lo que aborda básicamente son las herramientas de la alta magia. Es una introducción al pensamiento ceremonial. Entonces ahí ya nos corremos de los límites de la magia natural y del contexto con el contacto con el territorio, etcétera, etcétera, y empezamos a trabajar con conceptología más astrológica, con el círculo mágico, con introducciones a evocaciones de ángeles, incluso algunos aspectos necrománticos, y vamos avanzando incluso hasta las imbricaciones entre la Kabbalah y la alta magia. Es importante el nivel de MOA porque marca el paso de la práctica con las propias energías personales, las propias fuerzas personales y las de la naturaleza, hacia un tipo de trabajo de orden teúrgico, es decir, de contacto con fuerzas superiores. Y el tercer nivel es ME, magia experimental, donde se prolongan los conocimientos, los contenidos teórico-prácticos de MOA, pero ya desde un marco mucho más personal, experiencial, con mucho más tiempo para poder comentar las prácticas y hacer una tutoría mucho más pormenorizada, individualizada. La gente que llega a ME evidentemente ha tenido un recorrido largo tanto en su práctica como en el estudio dentro de Vía y por lo tanto se requiere de otro tipo de atención. Algo súper importante que hay que rescatar es que IMO, MOA y ME están pensadas para ser estudiadas en ese orden, ¿sí? Entonces, no recomiendo, creo que de hecho ya ni siquiera se puede en las próximas ediciones, cursar MOA antes de cursar IMO. Y sobre todo los niveles 3, todos los niveles 3 de mis formaciones no son accesibles si no has hecho el nivel 1 y el nivel 2. De hecho, se hacen por medio de un formulario. Uno accede a la inscripción y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes. El siguiente tronco conceptual
importante dentro de VIA es Hoodoo y los conocimientos afrodiaspóricos en general. También, una vez más, hemos organizado el temario en 3 niveles, Hoodoo 1, Hoodoo 2 y Hoodoo 3, donde durante la primera cursada vamos a observar elementos y prácticas fundamentales dentro del Hoodoo, trabajos con aceites, con velas, con polvos. En el nivel 2 vamos a acercarnos a metodologías mánticas de estudio adivinatorio, por ejemplo, la lectura de huesos o la aplicación de las cartas del póker tanto a la adivinación como a la magia. El segundo nivel, en Hoodoo 2, ya tenemos un acercamiento un poco más profundo a ciertas entidades, deidades o espíritus que están dentro del marco del Hoodoo. Y en el nivel 3, hacemos un abordaje de técnicas avanzadas, complejas, como hechizos con cajas, hechizos con laberintos, hechizos con espejos y también trabajo de territorio en el exterior, cómo se trabaja en la encrucijada, cómo se trabaja en el cementerio, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, nivel 3, solo haciendo Hoodoo 1 y Hoodoo 2 primero. Segundo disclaimer. No enseñamos ningún tipo de práctica, ni de coerción, ni de práctica mágica amatoria, ni de magia oscura en ninguna de las formaciones. Estamos abogando por una práctica más bien pura, más relacionada con influjos teúrgicos, de conexión con las fuerzas superiores y de conexión con uno mismo. Por lo tanto, es muy raro encontrar elementos relacionados con este tipo de cuestiones, aunque sí, obviamente, protecciones y volteos en los casos de magia de protección, pero solo eso. El tercer tronco tiene que ver con la Kabbalah. Y también organizamos en 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, el conocimiento de la Kabbalah. En este contexto, nosotros elegimos enseñar un tipo de Kabbalah que está más bien aplicada a la alta magia. Por lo tanto, estamos más cercanos a la Kabbalah hermética que otra cosa. Sin embargo, sobre todo por el gran peso práctico que tenemos y particularmente de, por ejemplo, Cábala abuláfica, Cábala de Abulafia, donde la meditación es fundamental. Sin embargo, también hacemos incursiones en los estudios cosmogónicos de Isaac Luria, por ejemplo, y de otros grandes cabalistas. La idea durante el primer nivel es avanzar sobre la estructuración de el árbol de la vida y sobre todo ahondar en los senderos y en las esferas para poder también hacer un análisis de nuestro propio árbol psicológico. En el segundo nivel avanzamos sobre temas cosmogónicos más complejos y en el tercero nos acercamos a verdaderamente el Sod, el secreto, trabajando con tanto teorías como prácticas más cercanas al trabajo, vamos a llamar, profético, en términos de Abulafia. Por último, introducción a la mediunidad, o en general el estudio de la mediunidad, con 2 niveles. El primer nivel tiene que ver con toda una conceptología para poder entender el fenómeno mediúmnico, para poder darle palabra y sentido a lo que nos pasa. Y obviamente la ejecución de diferentes tipos de ejercicios para poder entrar en contacto con el fenómeno mediúmnico. También se estudian diferentes fenómenos mediúmnicos a lo largo de la historia y diferentes formas de incorporación, más bien desde un estudio antropológico y cultural, no práctico. Entonces, en Introducción a la Mediunidad combinamos, por un lado, el estudio académico de la mediunidad con ejercicios para desarrollarla de manera segura. El nivel 2 simplemente es una profundización y sobre todo una instancia donde podés conectar mucho más profundamente con las fuerzas que te asisten y te acompañan. Entiéndase, guías espirituales. Desde el año que viene vamos a tener también varios tutores, varios profesores invitados e invitadas, así que se enterarán en su debido momento quiénes son y qué van a enseñar. Pero les voy a adelantar que tenemos una instancia de tarot, tenemos una instancia de astrología y tenemos una de botánica y astrobotánica. Por último, aclararles que estos temarios troncales están organizados en 4 grupos de estudio, o gremios, como algunos le dicen dentro de Vías Estelares. El primero, donde se estudia magia occidental, se conoce como el Círculo del Rey Salomón. El de Hoodoo se llama el Root Workers Clan. El tercero, de Kabbalah, se conoce como la Merkabah.
Y el de Introducción a la Mediunidad se llama Academia Sensitiva, donde también tenemos otras formaciones relacionadas con tanto la mediunidad, la canalización, como los instrumentos de adivinación, como el tarot, el Lenormand o la geomancia. Cuando tengamos la formación de astrología, vamos a abrir también el espacio del Círculo de los Reyes Magos o el Gremio de los Reyes Magos. Todavía no lo decimos, así que tendríamos todos esos grupos de estudios a los que vas a poder pertenecer. Y además, si hay fidelidad en la participación en ese grupo, también eso se traduce en descuentos en los grados avanzados. Si ya sos estudiante de Vía Estelares o lo has sido, déjame en los comentarios, contame cómo ha sido la experiencia, qué te ha gustado o qué no, por qué no. Y si tenés ganas de estudiar conmigo, también decímelo. A mí me encanta conocer siempre gente nueva y me encanta poder compartir con ustedes todo lo que voy aprendiendo. Así que ojalá nos veamos pronto en alguna de estas formaciones. Nos vemos.